bendiga, hermanos. Pues ustedes saben de que nosotros estamos haciendo estas grabaciones porque realmente nosotros, el gobierno nos acaban de dar una notificación de que se tienen que cerrar las iglesias, pero eso no significa que nosotros no podamos compartir la palabra, ¿verdad? Por medio de internet, por medio de los sistemas que Dios nos ha dado para compartir la palabra. Bien, yo quiero compartir la palabra el día de hoy. Quiero hablar acerca de lo que hemos estado hablando toda esta semana en el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 30, y vamos a leerlo hasta el capítulo 23. Dice: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era un sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Anteriormente habíamos visto cómo Pablo fue agarrado por los judíos, ¿verdad? Porque supuestamente Pablo lo tomaban como un delincuente, tenía esa imagen ya de parte de los judíos, porque ellos no estaban de acuerdo con el mensaje del evangelio. Y aquí estamos viendo nuevamente cómo estos agarraron a Pablo, lo encadenaron, ¿verdad? Y luego mandaron a los principales sacerdotes y todo el concilio para presentarlo ante ellos. Entonces dice la Biblia que Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Aquí Pablo, hermanos, estaba defendiéndose, hablando de su testimonio, de cómo él se comportó o se comportaba en todo su trayecto de su vida. Y vemos, hermano, que en este versículo, cuando Pablo dice que él se comportaba bien, prácticamente, con buena conciencia, nos da un buen testimonio como cristianos también. Para que Dios nos use de una manera sobrenatural, tenemos que vivir una vida de buen comportamiento, para tener una buena conciencia delante de Dios. Recordemos, hermanos, que Pablo era un hombre que estaba persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los cristianos, pero aún así él se sentía con una buena conciencia. No estamos diciendo que Pablo hacía bien perseguir a los cristianos, sino que él trataba de hacer las cosas bien, conforme a la ley, de lo que él había aprendido. Él trataba de hacer las cosas correctas. Les recuerdo también que habíamos visto de que Pablo no había recibido la revelación de lo que es el Evangelio de Cristo. Cuando recibió el Evangelio de Cristo, también dice la Biblia que él trató de hacer las cosas bien hechas, a tal grado de que Dios le habló y lo mandó a hacer cosas grandes. Vemos, hermanos, que Pablo tiene un gran testimonio antes de la conversión y después de la conversión con respecto a lo que son sus principios. Por eso Dios también nos escogió para hacer cosas grandes. Si nosotros queremos ver la mano de Dios en nuestra vida, tenemos que tratar de hacer las cosas bien con lo que Dios nos ha dado. Lo poquito que Dios nos da a veces de la palabra,
de la revelación, tratar de hacer las cosas correctamente, esforzarnos para que vivamos una vida con una buena conciencia delante de los hombres y delante de Dios. Yo sé que en este mundo tan difícil, es muy difícil también hacer las cosas correctamente. Vemos una vida, un mundo muy destrampado, donde no hay principios, donde no hay morales, donde no hay ética, ¿verdad? Todo eso ya se está acabando. Y cuando se los presentan a nuestros niños, ¿verdad? Nuestros jóvenes, ellos van creciendo desgraciadamente algunos con esos principios, con esos morales, y eso se tiene que ir quitando, esas maldades del mundo, esas maldades, esos principios demoníacos, e ir absorbiendo la palabra para entonces empezar a construir una buena vida con una buena conciencia en Cristo Jesús. Repito, la situación en estos tiempos son muy difíciles. La situación que estamos viviendo en estos momentos es tremendo, pero cuando te levantes haciendo las cosas correctamente delante de los ojos de Dios, Dios te va a usar de una manera sobrenatural, como Dios usó a Pablo aún mejor. ¿Por qué? Porque Dios está buscando gente que tenga la conciencia bien, que tenga que haga las cosas bien hechas en su vida, delante de Dios. Recuerden de que aquí dijo Pablo, delante de Dios hasta el día de hoy. Y en el versículo 2 dice, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. ¿Sí? Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Ojo con esto. Aquí Pablo estaba recitando la ley, estaba hablando de la ley de Dios. Él estaba confirmando de que él estaba en la línea de lo que es el Antiguo Testamento, lo que es la ley de Dios, el mandamiento de Dios, ¿sí? Y él estaba diciendo que Dios lo iba a golpear, ¿sí? Lo estaba maldiciendo por medio de la palabra. No solamente Pablo estaba de acuerdo con el Evangelio de Cristo, también estaba de acuerdo con la ley. Él tenía todo en su vida. Estaba tomando en consideración la palabra de la ley en este momento. Decía, y quebrantando la ley me mandas a golpear. Y los que estaban presentes, en el versículo 4 dice, los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios son injurias. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta, hermano, del gran temor de Pablo hacia la palabra del Señor. Dice, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Sí? Pablo tenía temor a la palabra del Señor, tenía temor a la ley, porque él aquí, hermanos, reconoció de que había cometido un grave error. Porque Pablo, hermanos, había maldecido a un hombre importantísimo, al sumo sacerdote, o sea, a un líder. Él reconoce, hermano, el lugar en el que Dios pone a las personas. Es lo que nosotros ahorita, por ejemplo, estamos haciendo, ¿verdad? El gobierno nos ha dicho que cerramos las iglesias y lo estamos haciendo, porque sabemos, hermano, que es parte de la palabra de Dios obedecer a las autoridades. Dios puso autoridades para que nosotros las podamos obedecer. Aquí, hermano, vemos cómo Pablo estaba obedeciendo, estaba reconociendo a un sumo sacerdote, y recitó la palabra nuevamente, donde dice, escrito está, no
maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Todos, hermanos, deberíamos leer la palabra del Señor y, repito, con lo poco o lo mucho que Dios nos dé, esforzarnos para poder practicarla, porque esto nos libra de muchos problemas en nuestra vida personal, nos libra, hermano, de muchas cosas. Y repito también, a veces no nos damos cuenta y cometemos errores en la vida por la falta, hermano, de obediencia a la palabra del Señor. La sabemos, conocemos la palabra muchas veces, sabemos que la palabra está aquí, sabemos que tenemos que obedecerla, pero muchas veces no lo hacemos, y por causa de eso nosotros cometemos muchísimos errores en nuestra vida cristiana, en el camino del Señor. La obediencia a la palabra. No solamente decimos, es que la palabra del Evangelio, nada más del Evangelio todo. No, también, hermanos, vamos del Nuevo Testamento, no, también el Antiguo Testamento deberíamos nosotros tratar de obedecer ciertos principios que nos mandan, porque esto nos va a librar, nos va a ayudar, nos va a bendecir. Y no solamente algunos cuando, como dicen, no, es que esto es para mí, esto es para... No, toda palabra es del Señor, toda palabra que llega a nuestra vida es para edificación, para el crecimiento, para que nosotros podamos ver su mano poderosa. Y repito, si queremos de que Dios nos use, de que Dios haga cosas sobrenaturales en nuestra vida, tenemos que ver cómo están nuestros pasos conforme a la palabra del Señor. Si nosotros estamos mal en la palabra del Señor, no la estamos obedeciendo, lógicamente no estamos viviendo la vida que Dios quiere que vivamos. Hay una vida especial que Dios tiene preparada en nuestras vidas, hay algo grande, algo hermoso, hay cosas preciosas, pero no la hemos recibido por falta de la práctica de la palabra del Señor. Pablo, hermanos, era una persona que conocía la palabra, que sabía de la palabra, pero también era una persona que lo practicaba y recibía bendiciones. Él era una persona que era usado grandemente por el Señor. Así que si Dios quiere, si tú quieres que Dios te use, si quieres que Dios haga algo en tu vida, si quieres que el Señor te levante de una manera sobrenatural, eso que Dios te ha dado ahora de palabra, empieza a practicarlo. No digas de que, es que el diezmo no es de Dios, es que lo que es ir a orar, eso como que no es para mí, y que esto, no. Si Dios lo dice en su palabra, tenemos que empezar a practicarla para que podamos recibir esas grandes bendiciones. Y vas a ver, hermano, que te vas a librar de muchos problemas. Y quizás, hermano, en el nombre de Jesucristo, tú vas a salir de grandes problemas que quizás ahora tú tienes, y que cuando tú le empieces a practicar la palabra, vas a salir en el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios dice que para Dios nada es imposible. Se lo digo, hermano, por experiencia, porque Dios me ha librado de muchas cosas, me ha levantado en muchas áreas de mi vida, cosas que yo no podía hacer, ahora gracias al Señor lo puedo hacer, ¿verdad? Pero no es por mis fuerzas, sino por la gloria y la honra del Señor, porque Él me ha dado la gracia de practicar ciertas palabras que yo sé de la Biblia, y Él me ha ayudado para poder salir adelante. Así que yo te invito, hermano, que tú también hagas práctica de lo que has aprendido. Y repito, de lo poquito que Dios te ha dado, sigue adelante y sigue aprendiendo y sigue practicando, porque eso va en crecimiento para la gloria y honra del Señor. Te bendigo tu familia, y también antes de terminar, antes de orar por este mensaje, me gustaría decirte, hermano, de que si en tu casa, tú no puedes salir de tu casa, no puedes salir de tu hogar, únete con tu familia, empieza a orar, empieza a buscar al Señor con tu familia, ten un rato de soledad con Dios, lee la palabra, busca al Señor, aprovecha estos tiempos, porque Dios todo lo hace con un propósito. Tenemos la oportunidad en este tiempo de conocer más al Señor, más a nuestras familias, conocer más su
palabra y crecer más en el Señor. Así que yo te invito que hagas de tu vida diaria algo diferente, amén, con tu familia. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra. Ayúdanos, Señor, danos de tu gracia para practicarla, para ver tu mano poderosa. Yo sé, Señor, que no es fácil, que hay muchos obstáculos en nuestra vida para poder salir adelante, pero con tu ayuda todo lo puedo, Señor, porque tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayuda a tu iglesia, Señor, ayuda a los hermanos. Yo reprendo toda obra del enemigo que quiere estorbar en su vida, toda área que no sea transformada en el nombre de Jesús. Yo reprendo todo espíritu que esté obstaculizando esa transformación, ese crecimiento en el nombre de Jesús. Y declaro que su vida es sana, es libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias porque hay victoria en tu nombre. Declaro en sus vidas, Señor, una unión más fuerte en sus familias. Declaro en sus vidas, Señor, un avivamiento espiritual en sus casas. En el nombre de Jesús, la unción crezca, ese poder crezca en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pido, Señor, con todo el corazón. Ayuda a tu iglesia, a todos los que están viendo, Señor, este video. Yo te pido que tú lo bendigas grandemente en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Dios te bendiga, hermano, y gracias por estos momentos. En el nombre de Jesús, bendecimos al Señor con todo nuestro corazón. Aleluya. Gloria al Señor.